Encargo de Dios para ti. Diga conmigo, el encargo de Dios para ti. Es el título de nuestra predicación correspondiente a la mañana de este día hermoso de domingo, primer día de la semana, el cual iniciamos con pie derecho, escuchando la palabra del Señor. El pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, yo quisiera rápidamente ayudarle en un contexto para que lo podamos comprender. Porque es que esta carta la escribe el apóstol Pablo a una iglesia local ubicada en una ciudad que se llamaba Corinto. ¿Por qué la carta se llama Segunda a los Corintios? Porque es la segunda carta que el apóstol le escribe en ausencia a una iglesia que él había plantado tiempo atrás, una iglesia local en dicha ciudad que él ama mucho, pero es una iglesia bastante particular, de la cual, pues en realidad, para ser honestos, al apóstol le ha dado varios dolores de cabeza. Su inmadurez, su manera de ser como iglesia, le genera a Pablo bastante inquietud, y esto no me lo estoy inventando, la carta lo dice. Pablo lo manifiesta, que no puede estar tranquilo predicando en otras ciudades porque piensa mucho en Corinto. Es como ese papá que tiene varios hijos, y hay algunos hijos que son muy maduros, pero hay algunos que no lo son tanto, y hay una carga, ¿sí? Hay una carga en particular por una iglesia hija que a su padre espiritual, entre comillas, le genera bastante inquietud por tres fenómenos particulares en el contexto del siglo I, en el cual se redacta dicha carta en el marco del Imperio Romano. Esto es importante entenderlo, ¿no? Cuando uno estudia la Biblia, es importante entender el contexto. ¿Qué está sucediendo? Pues hay tres fenómenos ahí muy particulares. Por un lado, en Jerusalén, ¿cierto? Una ciudad diferente a Corinto. Allí en la ciudad de Jerusalén, en Israel, hay un Sanedrín, es decir, hay un cuerpo de ancianos, conocedores de la Torá, de la escritura, de la instrucción, que, bueno, ellos manejan, entre comillas, la religión judía de la época, manejan la institución religiosa del momento, en dirección a la persona del único Dios verdadero, es verdad. Sí, ellos presentan culto de adoración en la ciudad como Sanedrín al Dios verdadero, pero sin Cristo Jesús. Este dato es importante. Es decir, rinden honor al Dios verdadero, pero sin Cristo. Además, persiguiendo y excluyendo como Sanedrín no solo a la persona de Cristo, sino a los apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Hay tradición, hay liturgia, hay eventos multitudinarios, hay mercadería de la fe en dicha ciudad, en dicho lugar, pero no está Cristo Jesús siendo conocido, siendo predicado, siendo exaltado. ¿Y quién es Cristo Jesús? Nada más y nada menos que el único camino al Padre. En ese orden de ideas, eso es lo que sucede por un lado en la ciudad de Jerusalén. Por otro lado, hay masivos cultos de adoración ya aquí vamos a la ciudad de Corinto, donde se presenta el tema y el fenómeno a tratar el día de hoy. En la ciudad de Corinto, una ciudad propiamente del Imperio Romano, aparece un culto de adoración también. La gente, al igual que en Jerusalén, es activamente religiosa, pero ya no al único Dios verdadero, sino a deidades paganas. En esta oportunidad, a Afrodita. Afrodita es la diosa de los griegos, la diosa, entre otras cosas, de la fertilidad, de la sexualidad, de la vida placentera, en términos materiales y en términos carnales. ¿Qué sucede en la ciudad de Corinto? Pues que en el Acrocorinto hay un lugar allá en ese espacio en donde la ciudad masivamente se vuelca en adoración a dicha diosa, a dicha deidad. Y en tercera instancia, esto es importante resaltarlo, hay un ataque letal e intenso en esta ciudad a la iglesia local de Corinto. ¿Y quién está atacando a la iglesia local de Corinto en ausencia del apóstol Pablo, el fundador?
la está atacando un grupo de falsos ministros, es lo que nos cuenta aquí la Escritura. Se acercan al liderazgo, a la membresía de Corinto, falsos ministros que aprovechan la ausencia del apóstol Pablo para cuestionar el mensaje, el evangelio, la teología, el culto, la dinámica del culto que les ha enseñado Pablo como apóstol a dicha iglesia local. En ese orden de ideas, hay un ataque sistemático no solo a la iglesia bíblica local de Corinto, sino en particular a la persona del apóstol Pablo y sobre todas las cosas a Jesucristo mismo. Es el ataque, se dirige el ataque, un ataque que trae división, contiendas, entre otras cosas al interior de dicha iglesia local. En ese orden de ideas, estas tres situaciones, piensen lo siguiente. Piensa en la iglesia local de Corinto. Ellos no tienen su pastor, su apóstol. Ellos miran la ciudad de Jerusalén, ven allá un Sanedrín judaizante persiguiendo a Jesús. Por otro lado, miran su ciudad, ven una ciudad muy fervorosa, muy religiosa. Pero usted sabe lo que hacían en el culto religioso en honor a la diosa Afrodita, ¿no? Una cantidad de prácticas de orden carnal, materialista y sobre todo pagano. Y pues usted pensando en la iglesia local de Corinto, pues ellos se miran a sí mismos y de repente llegan personas que dicen ser cristianas, que dicen amar a Dios, pero terminan murmurando y atacando a la persona de su pastor, a la doctrina y a la esencia misma de la fe cristiana que descansa en este libro. Esto genera en la iglesia local unos trastornos severos, un divisionismo muy importante que el apóstol Pablo conoce porque alguien le cuenta, alguien de la iglesia le cuenta. Y al apóstol no le queda más remedio que redactar esta carta. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 5 que vamos a abordar a continuación, bajo estas tres perspectivas presentadas anteriormente, tres situaciones que motivan al apóstol Pablo a desarrollar la enseñanza que vamos a estudiar y abordar hoy. Porque basándonos en ese presupuesto, el apóstol Pablo redacta o desarrolla básicamente los siguientes temas. Ojo con la pantalla, miremos aquí un momento porque va a aparecer para nosotros el desarrollo del tema que vamos a tratar. Y es que en primera instancia, esto lo vimos hace 8 días, ojo, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y les presenta las dos maneras de conocer a Cristo. ¿De acuerdo? Él les dice, hay dos maneras de conocer a Cristo. En segunda instancia, les presenta la evidencia de conocerlo en el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de conocer a Dios y a la persona de su Hijo en el Espíritu? Luego les habla acerca de la obra de reconciliación que proviene de Dios para finalmente exponer el llamado a los cristianos bíblicos. Hay un llamado de parte de Dios, hay un encargo de Dios para los cristianos bíblicos. Amén. En ese orden de ideas vamos a entrar en el desarrollo, recordando en breve los dos primeros puntos que ya vimos. Va a ser breve para luego trabajarlos el punto 3 y 4 que nos corresponde hoy. ¿Listo? El primer punto del desarrollo de la predicación de 2 Corintios 5, verso 15 y 16 tiene que ver con las dos maneras de conocer a Cristo. Y aquí le pido que se conecte y se concentre bastante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente. Le dice, hermanos, vean, esto es clave y esto es claro. Hay dos maneras de conocer a Cristo. Dos maneras nomás. ¿Cuáles son esas dos maneras? La primera de ellas, en espíritu, y la segunda de ellas, en la carne. ¿Cómo se conoce a Cristo en el espíritu? Si usted lee el verso 15 y el verso 16, Él les dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y miren el 16, les dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en el Espíritu. Dos maneras de conocer a Cristo.
La primera de ellas en el Espíritu. Es decir, es la forma correcta de conocer a Cristo. ¿Cómo se conoce a Cristo en el Espíritu? ¿Qué tiene que decir al respecto el hecho de conocer a Cristo en el Espíritu? Porque hablamos de que es la forma correcta de conocerlo. Pues es muy sencillo, iglesia. Es el momento en el cual, de manera especial, al ser expuesta la palabra de Dios, al ser predicado el Evangelio de Jesucristo, al ser abierta la Biblia y estarla leyendo, el Espíritu Santo de Dios en su gracia revela al corazón de la persona el Evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando Dios mismo es quien llama de manera especial, obra de manera puntual en el corazón de una persona que es idólatra. Y hay algo importante aquí. El Espíritu Santo, por medio de la predicación, revela a esta persona, conforme a su espíritu, el estado en el cual ella se encuentra. ¿Y cuál es el estado natural de la persona? Desde que nace, aún antes de nacer. Lo dice aquí el apóstol Pablo. Una realidad que el hombre desconoce. Y dicho estado es estado de muerte espiritual. Es decir, el hombre, aún desde el vientre de su madre, viene espiritualmente muerto. Y no solamente viene espiritualmente muerto, sino que viene en enemistad con Dios. Esto era lo que cuestionaban los falsos ministros de la enseñanza del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo no está en la iglesia local de Corinto, se acercan a Corinto y cuestionan, entre otras muchas cosas, cómo es posible que Pablo les esté enseñando que el hombre está muerto espiritualmente y que es enemigo de Dios. Pero Pablo lo ratifica aquí a la iglesia. Mire que él no se retracta. Pablo no dice, ay, qué vaina, me están criticando allá, yo creo que me voy a redactar para que no se vayan de la iglesia. No, él les ratifica y les dice, hay dos maneras de conocer a Dios. La primera es cuando el Espíritu Santo nos revela nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Que no solamente por nuestro pecado estamos muertos espiritualmente, sino que somos enemigos de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. En ese orden de ideas, como somos enemigos de Dios y como estamos muertos espiritualmente, necesitamos ¿qué? Vida espiritual y un Salvador que nos reconcilie con Dios. Este es Jesucristo. ¿Para qué envía Dios a Cristo al mundo? ¿Para qué lo envía? Para que venga y haga milagros y beneficie en términos terrenales al hombre. O como dicen los teólogos de la liberación, para liberar al hombre de la pobreza. Eso no es el Evangelio. Cristo no vino a liberar al hombre de su pobreza, como dicen los teólogos de la liberación. O como dicen los teólogos liberalistas, Cristo no vino a liberar al hombre de sus angustias existenciales. A la verdad, Cristo vino enviado por el Padre a una sola cosa: a reconciliar al mundo con Dios, porque hay enemistad con Dios. Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. ¿Por qué vino a dar vida? Porque estamos muertos espiritualmente. Los miembros del Sanedrín en la ciudad de Jerusalén no podían escuchar esto. Les fastidiaba escuchar cuando Jesús decía: ustedes son enemigos de Dios por causa de su pecado. Pueda que sepan la Torá de memoria, pueda que sepan la Mishnah de memoria, pueda que sean expertos en teología, en liturgia, y conozcan las misbot, los preceptos, pero están enemistados con Dios por causa de su pecado. Y no solamente están enemistados, sino que están muertos espiritualmente. Ahora, la primera manera de conocer a Dios es por medio del Espíritu.
¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios que viene y nos permite conocer a Dios. ¿En qué sentido? Conociendo a su Hijo. Conociendo que el Hijo Cristo es el único camino al Padre. Conociendo que Cristo es el único puente de reconciliación y además conociendo nuestro diagnóstico, que necesitamos vida y necesitamos un Salvador, que no es por nuestras obras, sino es por la obra de Cristo, que somos reconciliados con Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cuál sería la segunda manera de conocer a Cristo? En la carne. Y aquí le pido que esté muy atento. ¿Cómo conoce uno a Cristo, a Dios y a su Hijo Cristo en la carne? Como le estaba pasando a la iglesia local de Corinto. En la iglesia local de Corinto, al parecer lo vemos en el pasaje, el apóstol Pablo tiene claridad de que hay personas que conocen a Dios en el Espíritu, pero hay quien lo conoce en la carne. De hecho, en el verso 16 les dice ahí, de manera que nosotros, aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, antes de que el Espíritu Santo viniese y nos revelara nuestra condición delante de Dios, ¿se podía conocer a Dios? Sí, pero en la carne. ¿Y qué es conocer a Dios en la carne? Pues es cuando el Espíritu Santo aún no ha dado convicción de pecado. Es decir, cuando el Espíritu aún, a pesar de que se lee la Biblia, no pone en nosotros el entendimiento de lo que significa nuestra condición espiritualmente muerta, nuestra condición de enemigos de Dios por el pecado. En ese orden de ideas, pues no entendemos quién es Cristo. Y pensamos en la carne desde nuestro razonamiento, pues, o desde nuestras emociones o desde nuestras experiencias, pues que Cristo es como dicen los paganos, ¿no? Un man bacán. Hay un libro que se llama El man está vivo. Es un pasquín, no lo lea, no lo compre. El man es un man bacán, es un man chévere. Eso es conocer a Cristo en la carne. Y el apóstol Pablo dice, yo conocí a Cristo en la carne, pero ya no lo conozco en la carne. El apóstol Pablo, antes de que el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Cristo, le hablase, que además la anécdota bíblica nos cuenta que fue cabalgando, el Espíritu Santo se conecta con la palabra de Cristo y hay un nacer de nuevo en el Espíritu en Pablo. Pero antes de dicho evento, Pablo conocía a Cristo en la carne. ¿Y qué conocía en su carne? Desde su razonamiento, Pablo creía que Cristo era un judío charlatán, un man bacán, como dicen, que ayudaba a la gente, pero que era un falso Mesías. Esas son las dos maneras de conocer a Cristo, iglesia: en el Espíritu y en la carne. Conocer a Cristo en la carne apela a una valoración subjetiva que saca sus propias conclusiones, que además son vacías de la persona de Cristo, sin su Espíritu Santo operando en nuestro corazón. Mire, para ser más claros, iglesia, conocer a Cristo en la carne, dijo Jesús a la multitud, ancha es la puerta a la perdición por donde muchos pasan. Y sorpréndase con lo que voy a decir, porque esos muchos que pasan por la puerta a la perdición conocen a Cristo, pero en la carne. En la carne. Es decir, cristianos culturales. Cristianos culturales. ¿Y quién es el cristiano cultural de hoy? Es aquel que conoce a Jesús, entre comillas. Pero conoce a Jesús desde su subjetividad, no desde la Biblia, no desde el Espíritu que le ha revelado quién es Jesús, sino que conoce culturalmente a Jesús, por eso se llama cultural. ¿Por qué? Porque en su carne ha llegado a unas conclusiones de quién es Jesús. ¿Y cuáles son las conclusiones de quién es Jesús? Son conclusiones en términos culturales. Jesús me ama, Jesús es lindo, Jesús me va a dar dinero, Jesús me va a prosperar, Jesús va a hacer que mi esposa vuelva, Jesús me va... El Dios bombero. Ese es el cristiano cultural, que entre comillas desde su razón, desde su lógica, desde su propia interpretación subjetiva, tiene la tendencia a ver
a Cristo como un Dios benefactor terrenal, proveedor, dador de riqueza material, un Dios que ellos mismos, ojo, en su carne han construido una figura de Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia, es otro Cristo, un Cristo con C minúscula. No es el Cristo de la Biblia, es el Cristo que ellos quisieron construir en su carne, ¿de acuerdo? Y pues básicamente, sin conocerle en el Espíritu, en su cabecita, construyeron una perspectiva de Jesús, no en el Espíritu. Ahora, en segunda instancia, en el verso 17, el apóstol Pablo, después de haberles descrito las dos maneras de conocer a Cristo, en el Espíritu y en la carne, ahora les presenta la evidencia de conocerlo verdaderamente en el Espíritu. Me gustaría que fuera su Biblia en el verso 17. Mire lo que dice el 17. Que usted mismo lo lea. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mírenme acá, por favor. Hay dos maneras de conocer a Cristo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son bíblicamente? En la carne y en el Espíritu. El que conoció a Cristo en el Espíritu, les dice Pablo a los Corintios, el que lo conoció en el Espíritu, ¿evidencia de eso cuál es? ¿Sus palabras? No. ¿Cuál es la evidencia de conocer a Cristo verdaderamente en el Espíritu? Ser nueva criatura. Ser nueva criatura en términos espirituales. Es decir, una mujer, un hombre nuevo. Que las cosas viejas hayan pasado y que todas sean hechas nuevas. ¡Ojo! Todas, no algunas. La Biblia no dice aquí en el pasaje, en el verso 17, no dice las cosas viejas pasaron, algunas sean hechas nuevas. No, dice evidencia de conocerlo verdaderamente es que todas, es una palabra clave del verso 17, todas las cosas sean hechas nuevas. Y esto es muy importante. La evidencia de ser un verdadero cristiano no es que mi pastor me apruebe como cristiano. No es que mi esposa o mi esposo diga, ay, si tú eres cristiano. No es que mis hermanos, mis padres, la gente diga que yo soy cristiano. No es que yo mismo diga, yo soy cristiano. La verdadera evidencia de conocer a Cristo en el Espíritu, bíblicamente, hermanos, no es cantar y levantar las manos, que eso no está mal, está muy bien, pero eso no es una evidencia de ser verdadero cristiano. Ni siquiera venir a culto juiciosamente es evidencia de ser verdadero cristiano. O dejar de decir groserías. Mire, la evidencia real de conocer verdaderamente en el Espíritu a Cristo en el verso 17 es una sola: que las cosas viejas hayan pasado y que yo ahora sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, cuando el Espíritu Santo obra en gracia por medio de la predicación del Evangelio, esto traerá una nueva naturaleza, ojo con esto, en la persona. Una nueva naturaleza que, en ese sentido, mis hermanos, ahora tiene una nueva relación con Dios y con el pecado. Las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas en Cristo. Y la nueva criatura en Cristo, que ahora es hija de Dios por gracia, en el Espíritu, a esta nueva criatura, ¿por qué es nueva? Porque ahora se le otorga convicción de pecado. Y la nueva criatura, al ser transformada en su naturaleza, ahora siente y experimenta nuevas perspectivas frente al pecado que antes no tenía. Es decir, ahora aborrece el pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo que le desagrada a Dios. Nueva criatura es, ojo, ¿cuál es la evidencia de conocer al Señor en el Espíritu? Ser nueva criatura. Que las cosas viejas hayan pasado. ¿Y qué es lo viejo pasado? Nuestra relación con el pecado.
La nueva criatura, aquel que evidentemente conoce al Señor en el Espíritu, ahora tiene una relación con el pecado distinta. En la carne, al ser carnal, ¿qué pasaba? La criatura carnal tiene una relación con el pecado de amor. Ama el pecado, practica el pecado. ¿De acuerdo? Pero la nueva criatura en Cristo, ahora al tener convicción de pecado, eso antes que amaba, llamado pecado, ahora le fastidia naturalmente. En el espíritu cambió, ahora ha sido vivificado, y eso que amaba antes ahora le resulta ser fastidioso. Es lo que les dice a Pablo a los Corintios. Hay una evidencia de conocerlo en el espíritu, iglesia de Corinto, les dice. Y la evidencia de conocer a Cristo en el Espíritu es que ustedes, Corinto, sean nuevas criaturas y que las cosas viejas hayan pasado. Es decir, que ahora con esa convicción de pecado, aborrezcan el pecado. Odien el pecado, les fastidie porque en su naturaleza espiritual, ya no carnal, hay un entendimiento de lo que no le agrada a Dios. Es decir, iglesia, esta nueva criatura, al ser capacitada en una nueva condición de orden espiritual, ya no ve el pecado como algo normal. Ahora Dios mora en él, y como el Espíritu de Dios mora en él, por ende lo que antes le atraía y le entretenía, ahora le asquea, le fastidia, porque entiende que eso le desagrada a su Señor. ¿Sí lo nota? Esto es determinante. Aparece un deseo por la santificación, por la mortificación del pecado, la necesidad de dejar atrás el pasado para vivir una nueva vida para su Salvador. Yo se lo parafraseo, hermano, en Cristo. Quien conoce en la carne a Cristo, acuérdense que hay dos maneras de conocerlo. Quien lo conoce en la carne, practica el pecado y se molesta, escuche esto, cuando lo exhortan. Se molesta cuando le llaman la atención. ¿Quién? Su cónyuge, sus hermanos en la fe, su pastor. La misma Biblia, por eso no la abre frecuentemente, porque lo conoce en la carne. Ay, si Dios me ama, Diosito me ama, Chuchito me ama, el man es un bacán. Y cuando escucha la palabra, ¿de acuerdo? Este que está en la carne se molesta cuando lo exhortan, cuando le llaman la atención por el pecado, porque conoce a Cristo en la carne, no en el espíritu. Es decir, Él es carnal. Las cosas viejas en Él no han pasado. Nada es hecho nuevo. No ha pasado nada nuevo. Sigue teniendo una relación con el pecado. Por dicha razón, a Él le parece normal practicar el pecado. Es anormal el cristiano que lo exhorta. ¿Por qué me viene a decir que yo estoy mal? ¡Qué jartera! ¡Qué jartera! Mire, el que conoce a Cristo en la carne no tolera al que conoce a Cristo en el Espíritu. No son compatibles. Aquí el principio científico de polos opuestos se atraen no existe. ¿Cómo se pide eso? Porque no se atraen, se repelen. Se repelen en lo absoluto. Claro. Piensa, estamos hablando del que conoce a Cristo en la carne, él cree que su comportamiento es normal. Pues eso es normal. Mentir, hurtar, la pereza, la codicia, la idolatría, todo lo que en la ciudad de Corinto se practicaba de manera cultural, ¿no? Incluso en términos religiosos allí en honor a Afrodita. El materialismo, la lujuria material, la vida por el dinero, el pecado sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, la gente es muy fanática. Yo conozco a Cristo, pero el Cristo que yo conozco es chévere. Él no me juzga. Ay, no me juzgue, porque es que a mí Dios no me juzga. Pues nadie te está juzgando. Estás en pecado. Ahora, piensa en lo siguiente, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo esto con la iglesia de Corinto?
Porque el apóstol Pablo, en esta segunda carta, en el capítulo 5, se toma el trabajo, número 1, de enseñarle a los cristianos de dicha ciudad que hay 2 maneras de conocer a Cristo. Y número 2, ¿por qué se toma el trabajo de presentar la evidencia de conocerlo en el Espíritu? ¿Usted qué piensa? Pues sencillo, hermanos, porque él como pastor sabe que dentro de dicha iglesia local no hay un entendimiento y una claridad de lo que significa conocer a Cristo en el Espíritu y en la carne. Y número 2, el apóstol sabe que entre ellos hay personas que aunque están allí, aún no conocen a Cristo en el Espíritu. Y no tienen un estilo de vida santo. Es decir, las cosas viejas no han pasado. No hay nada nuevo en ellos. Siguen pensando igual, siguen hablando igual, siguen soñando igual, siguen vistiendo igual, siguen hablando igual. La preocupación del apóstol Pablo con la iglesia local de Corinto nos lleva a algo muy importante, que es el tercer punto, hermanos. Ojo con lo siguiente. Número 3, lo encuentran en el verso 18 y 19. El apóstol Pablo les habla de la obra de reconciliación que proviene de Dios. Me gustaría invitarlo a que leyéramos el verso 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Pues los 2 puntos anteriores, ¿no? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, léalo conmigo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Punto número 3 en el desarrollo. La obra de reconciliación que proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? La obra de reconciliación. Y aquí es muy importante entender lo siguiente. Miren, ¿sabe qué enseñan los falsos ministros? Que venían en ausencia de Pablo a murmurar de él. Que no hay que reconciliarse con Dios porque yo no tengo problemas con Dios. Es que yo soy bueno. Yo soy bueno. Dios a mí tiene que bendecirme. Pero mire lo que nos dice la Biblia. Dios no tiene que nada, hermano. Mire, la Biblia nos está diciendo que tenemos problemas con Dios. Y que necesitamos que reconciliarnos con Él. Ahora, lo más lindo de todo es que la reconciliación proviene de Él. Piensen lo siguiente, los que somos casados, ¿usted se ha peleado con su cónyuge? Eso es normal, ¿no? El tema del ser casado es una bendición. Y siempre hay alguien que tiene la iniciativa en la pareja para reconciliarse. Siempre hay uno más orgulloso que el otro, que no se quiere reconciliar y es duro. Y siempre hay uno de los dos que tiene la tendencia, esto no es una ley, pero tiene la tendencia a buscar la reconciliación. Venga, hablemos. Ya no más, venga, sentémonos, tomémonos un café, conversemos. ¿Qué nos quiere decir el punto número 3? Que hay una enemistad, o sea, partamos de ese punto. El ser humano está en enemistad con Dios. Y esto es importante aceptarlo, hermano. Mire, quien no acepte esto, no conoce a Cristo en el Espíritu. No conoce a Dios. No conoce al Señor. No sabe dónde está parado en la vida delante de Dios. Y cuando muera, irá a condenación eterna porque no acepta y no reconoce que Dios está enemistado con él y él está enemistado con Dios. Ahora se estará preguntando, ¿y yo a qué hora le hice algo a Dios? ¿Qué es que yo qué le debo? Mire, esa misma actitud me deja ver quién eres. Hay una verdad aquí. Una verdad que no es subjetiva, es una simple verdad. Hay enemistad con Dios por causa de nuestro pecado. Y como hay enemistad con Dios, hay una cosa hermosa. ¿Cuál es esa cosa hermosa?
que hay reconciliación, necesitamos reconciliarnos. Y mire como empieza el versículo 18, ¿no? Todo esto proviene de Él. Es decir, Dios en este conflicto que hay con Él, Él noblemente y amorosamente proviene de Él la invitación a reconciliarnos. Es decir, hay un conflicto y el hombre nunca naturalmente va a querer buscar reconciliación, porque el hombre naturalmente ni siquiera reconoce que está peleado con Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Primera de ellas, por el pecado que hay en nosotros. Y segunda de ellas, por el engaño de los falsos ministros, que le dicen a la gente que Dios los quiere, que Dios los ama, que Dios... Nunca le enseñan a las personas lo que la Biblia enseña. Y es que somos enemigos de Dios, que hay un conflicto, hermano. Mire, yo sé que esto en el marco del ser colombiano lo entendemos bien. Colombia está pasando desde su historia, desde su bicentenario hasta hoy, vivimos en un conflicto armado. Y estamos tratando de ejecutar procesos de reconciliación, procesos de paz. Pero para que exista un proceso de paz, las dos partes tienen que aceptar culpabilidad en términos del proceso de paz. Y las dos partes no solo aceptan que hay un conflicto, sino que tienen vocación de querer reconciliarse. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Volviendo a la Biblia, que el hombre desconoce en su pecado y en su soberbia que está mal delante de Dios. Como el esposo que le hace cosas malas a su esposa, pero no lo acepta. Y ella le dice, pero es que tú estás mal. Y él dice, no, ¿cuál es? Yo a usted no le he hecho nada malo. Ese es el ser humano, natural. No considera que sea injusto. En Romanos capítulo 3 nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Delante de Dios nadie es justo por causa de nuestro pecado. Pero mire el verso lindo, el verso 18 nos dice que Dios tiene la iniciativa, ¿no? Es decir, hay algo hermoso aquí, y es que esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? ¿Qué proviene de Dios? La intención de reconciliarse con el mundo. ¿Y cuál es esa intención? ¿Cuál es la bandera de dicha intención? Enviar a su Hijo Cristo. Hermanos, enviar al justo, a quien nunca pecó, lo dice ahí el pasaje, al final. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay algo importante, no se pierda, hermano, porque estamos casi que en el centro de la predicación. Ojo con esto. Cuando el Evangelio de Jesucristo, esto que yo estoy haciendo aquí delante de ustedes, respetado invitado, respetado asistente, cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado, hay dos posibilidades. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y pasó en el siglo I en la ciudad de Corinto. Cuando el Evangelio de Cristo es predicado, la primera posibilidad, usted entiende que el Evangelio de Cristo es sencillo. Es la bandera de Dios intentando reconciliarse con el hombre. Cuando Dios llama al hombre y dice, reconciliémonos, viejo, hay dos posibilidades. La primera, y esto pasa en ustedes hoy aquí sentados, la primera será odio y rechazo a la idea de aceptar que hay enemistad con Dios. Y esto le pasó a los fariseos. El Hijo de Dios, que es semejante al Padre. Mire, la Biblia dice que Cristo, y Cristo mismo lo dijo, el Padre y yo somos uno solo. Quien quiera conocer al Padre, conózcame a mí. Quien quiera venir al Padre, venga conmigo. Ahora, el Padre envía a su Hijo, y esto proviene de Él. Ese detalle de querer reconciliarse con el hombre. Y aquí vienen las dos posibilidades. La primera de ellas, odio y rechazo. Los fariseos. Yo no recibo al Hijo porque yo no necesito reconciliarme con Dios. Yo soy bueno. A mí al contrario, Dios tiene que bendecirme. A mí Dios tiene que darme casa, carro, finca, porque es que yo soy buena persona. Yo no le hago nada malo a nadie. Entonces esa idea que usted me está vendiendo acá y que me está presentando, apóstol Pablo o Mauricio,
de que tengo que reconciliarme con Dios, yo eso lo odio, no lo acepto, no, aquí no vuelvo. Prefiero ir allá al otro lugar donde me dicen que Dios me ama tal y como soy, que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere multiplicar mi economía, que Dios me quiere dar salud, que Dios me quiere ver un campeón. Porque eso de que yo tengo que reconocer que soy pecador, que me tengo que reconciliar con Dios, qué pena, pero yo soy bueno, yo soy justo por mis obras, yo me porto bien, yo no soy malo. Además, Mauricio, Dios siempre está conmigo, yo tengo plata. Mire, yo no me enfermo. Yo no creo que yo tenga que reconciliarme con Dios. Este es el cristiano cultural, o el que conoce en la carne a Cristo. El punto número 1. No conoce nada. Es un conocer entre comillas, no sabe dónde está parado. No sabe que hay un conflicto, como el colombiano que vive aquí, en medio de la capital Caracas, y no entiende lo que significa el contexto en el que vive. Eso es de que a mí yo subo el vidrio y le subo el volumen al radio, yo no, qué conflicto, ni que no sabe dónde está parado, no sabe en el país que vive. Y eso le sucede al que conoce, entre comillas, a Cristo en la carne. Sube el vidrio, arrepiéntete de tu pecado, reconcíliate con... Ay, no, qué pena, yo subo el vidrio, súbale a la alabanza, yo aquí, Dios bendice y prospérame, yo soy bueno. Odio y aborrecimiento es la primera posibilidad a la hora de escuchar el Evangelio de Jesucristo. La segunda posibilidad es un compungimiento, que ya es conocerlo en el Espíritu. Es un dolor por la noticia del pecado y su consecuencia, la cual es enemistad con el Dios eterno. Pues no hay justo ni siquiera uno. Entonces aparece un compungimiento que lleva al arrepentimiento y a la fe. Es decir, quien conoce a Cristo en el Espíritu. Ojo, punto número 3, la obra de reconciliación que proviene de Dios. Se reconciliará con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo compunge su corazón, hay una cirugía, hay una convicción. Mire, la Biblia dice que el Espíritu nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y quien en el Espíritu conoce a Cristo, se compunge en su alma, hay un dolor por su pecado, porque comprende que hay un conflicto y que él unilateralmente no lo puede solucionar. Por eso necesita al Salvador, quien es Cristo. Esa es la segunda posibilidad de escuchar esto. O odio, o me compunjo en mi alma y digo, yo soy pecador. La verdad, esa es la verdad. Y mi pecado me alejó de Dios desde que nací, como dice el salmista. Y yo quiero reconciliarme con el Señor. Y ahí es cuando Cristo te pregunta, o más bien te dice, déjalo todo y sigue. Déjalo todo. Aquí está la evidencia del punto número 2. Una nueva criatura. Y una nueva criatura lo deja todo por el Señor. Porque está tan compungida y tan convencida de este proceso de reconciliación que lo acepta y se reconcilia con Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. La reconciliación será el evento más importante del ser humano, la reconciliación con Dios. Porque es el día en que se firma un acuerdo de paz para con Dios. Por medio de Jesucristo, que es abogado delante de Dios para con nosotros. Miren lo que dice Romanos 5:1, leámoslo juntos. Justos, justificados pues por medio de la fe, tenemos que paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el vehículo, Él es el mediador, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El único camino para reconciliarnos y tener paz delante de Dios se llama Jesucristo. No hay otro camino.
No son nuestras obras, hermano, no es nuestro buen comportarnos. Es venir por la fe a Jesucristo, en arrepentimiento y en fe. Es reconocer mi pecado y con la fe, es decir, con la certeza de que por medio de Jesucristo encuentro paz para con el Padre. En ese orden de ideas hay reconciliación. Ahora piensen lo siguiente, por favor, piensen esto. Hay una persona que es Satanás, el príncipe de este mundo, el engañador. Él es el príncipe de este mundo. ¿Cuál es la obra del engañador? ¿Cuál es la obra del engañador? Mire, la obra del engañador no es hacer caer a la gente en el infierno. ¿Por qué? Porque el hombre desde que nace ya está en el infierno. Satanás no necesita mandar a nadie para el infierno, al lugar de condenación eterna. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre ya está enemistado con Dios, por ende alejado de Dios. La obra de Satanás más bien tiene que ver con otra cosa. Es mantener al hombre lo más lejos posible del único camino a la reconciliación, que es Cristo. Es decir, se lo traduzco. La obra de Satanás es alejar al hombre de la posibilidad de estar aquí en este lugar, delante de la Escritura. ¿Y cuál es su obra en términos tangibles? Mire, hermano, lo que sea para que no esté aquí. La televisión, el deporte, los hijos, el trabajo, la vida, ponerle el activismo de la vida. Entre más ocupado esté, lejos de Cristo, ¿qué pasa? Pues Satanás está feliz por una razón. Porque entre más lejos esté la persona, más lejos estará su proceso de paz para con Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste de toda esta historia, hermano, en Cristo? Que hay gente que lejos de Dios cree que es amiga de Dios. Por eso Satanás traduce engañador. Porque él engaña al hombre y le dice, básicamente, no, usted no necesita, usted está bien, usted está con Dios. Mire, la gente cree que Satanás es ateo. No es ateo. Satanás sabe que Dios existe. Se sublevó a Dios. La obra de Satanás no es decirle al hombre que sea ateo. La obra de Satanás es mantener al hombre completamente engañado y hacerle creer que está con Dios, cuando no está con Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro, la obra de Satanás se hace efectiva en términos de mantener a miles de personas en congregaciones religiosas atractivas, escúcheme esto, con multitudes, como pasa en Corinto. ¿Cuál era la obra de Satanás en la ciudad de Corinto? Mantener a las personas, a los gentiles de la ciudad de Corinto, mantener a los... Esfuérzate, hermano, esfuérzate. Mantener a las personas de la ciudad de Corinto entretenidas en la Acrópolis. ¿Y entretenidas en qué? En cultos religiosos. Pero en cultos religiosos donde Cristo no es predicado. Claro, cultos multitudinarios, donde hay euforia, experiencias de euforia, experiencias antropocéntricas, de entretenimiento. Mire, la gente de Corinto era activamente religiosa. Claro que lo era. Más juiciosas que los cristianos de Corinto. Iban más a culto, pero ¿a cuál culto? A cultos religiosos en honor ¿a quién? No al Dios de Israel. No a Cristo, el único camino de reconciliación con el Padre. Sino cultos en el marco de actividades antropocéntricas, de entretenimiento, de lujos, donde el Evangelio de Cristo obviamente no es predicado. Claro, se habla de otro Cristo, de un Cristo en la carne, ¿no? Un Cristo deformado, construido y ajustado a las propias necesidades del hombre, casi siempre en términos materiales.
Antes de pasar al último punto, hermanos, esto es importante. Por ende, dicha posibilidad de reconciliación es una obra de gracia de parte del Eterno sobre los suyos, los que vino a buscar, los que el Padre le dio. Esto también es importante. Cristo vino a buscar un redil en particular para reconciliar ese redil con su Padre. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, ora y da gracias al Padre y le dice al Padre: de los que me diste, ninguno se perdió. Los que me diste para que buscara los encontré, y aquí está, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición, el cristiano cultural. Solo el hijo de perdición, el cristiano carnal. El que conoce a Cristo en la carne, este es Judas. Ahora, bajo esa perspectiva, vamos al último punto. ¿Cuál es el último punto? Número 4, en el verso 20 y 21, el apóstol Pablo le deja claro a la iglesia en Corinto que hay un llamado a los cristianos bíblicos. Llamado a los cristianos bíblicos. Pero es un llamado no de Pablo, es un llamado de Dios a los cristianos bíblicos en Corinto. Mírenme acá, por favor, porque llegué al centro de la predicación del día de hoy. Ya, sí, man, top. Escúchenlo. Lo anterior, los 3 puntos anteriores para llegar a este. Entender los tres puntos anteriores, que hay 2 maneras de conocer a Cristo, en la carne y en el espíritu, que hay una evidencia de conocerlo en el espíritu, la cual es ser nueva criatura, que las cosas viejas hayan pasado, presentar la obra de reconciliación que proviene de Dios, todo para una cosa, hermano. Si usted entiende los 3 puntos anteriores, aquí viene el precepto de Dios para nosotros. Por eso la predicación de hoy se llama el encargo de Dios para ti. Aquí viene el encargo. Versículo 20 y 21. Mírenlo acá, léalo en su Biblia. Verso 20 y 21. Así que somos embajadores. ¿Quiénes somos? Y bueno, y mírenme acá, la palabra somos apela ¿a quién? A los cristianos bíblicos, a los que hemos conocido a Cristo en el Espíritu. ¿Quiénes somos? Los cristianos bíblicos que hemos conocido a Cristo en el Espíritu. Ahora vea el verso otra vez, dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, dígalo conmigo, reconciliados con Dios. Dígalo por favor, reconciliados con Dios. Mire, hermano, punto número 4. Hay un llamado aquí, un encargo de Dios para ti y para mí, bueno, y para los cristianos en la ciudad de Corinto. Habiendo entendido la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios, ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes tienen, en vez de estar divididos, en vez de estar escuchando a estos falsos ministros, en vez de estar distraídos en todo este tema de la inmadurez y de la duda acerca de la dogmática teológica que yo les he presentado, les dice Pablo, más bien recuerden lo que estamos viviendo y les encargo algo. Hagan plata, sean prosperados, compren cosas, inviertan. Mira, hermano, ese no es el encargo de Dios para el pueblo suyo. Tal vez para el cristiano carnal, pero las cosas viejas pasaron, hermanos. Esa mentalidad materialista nuestra ya no es prioridad. Ahora nosotros tenemos un encargo aquí, hermano, versículo 20: ser embajadores de Cristo, rogarle a las personas, ojo con esto, rogarles. ¿Y rogarles qué? Reconciliados con Dios. Escuche esto, hermano. El encargo no es que le predique a la gente. El encargo no es que le hable a las personas. El encargo es que le roguemos a las personas que se reconcilien con Dios. Esto es un trabajo, una vocación y además una instrucción de Dios para su pueblo
como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Usted entiende esto, hermano? Nosotros le rogamos al mundo. Dios te encarga a ti, verdadero cristiano, que prediques el Evangelio. Y no solo que lo prediques, que le ruegues, como si Dios hablara por tu boca, hermano en Cristo. Ruégale a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, ruégales que se reconcilien con Dios. El Señor hoy está hablando, hermanos. ¿Cuántos de nuestros familiares son cristianos carnales? Punto número 1. Ay, el man es un bacán, el man le ama. No conocen a Dios. Y el encargo para ti, que tienes la gracia de estar en Cristo por el Espíritu, se te encarga y se me encarga algo, hermanos. Le dice Pablo a los Corintios, que tengan un nuevo empleo. Mire, usted salió con trabajo, gloria a Dios. Estaba buscando empleo, ya. Hoy se nos da uno. ¿Cuál es el empleo? Ser embajadores. Embajadores del reino de Dios, de las Civitas Dei, en palabras de Agustín de Hipona. Es una vocación y además no es una sugerencia. ¿Sí lo nota? No nos está diciendo, bueno, si ustedes quieren y les queda tiempo, porque trabajan tanto, qué pecado. No es como Dios diciendo, ay, cristianos de Corinto, me da pena con ustedes, qué pena molestarlos, yo sé que están tan ocupados, pero si quieren y les sobra tiempo, prediquen el Evangelio. No, hay una urgencia, hermanos. ¿Y por qué hay una urgencia? Porque el hombre sin Cristo, al morir, estará condenado eternamente a estar lejos de Dios, a un castigo. Y la prueba del castigo, que es un castigo justo por el pecado, hermano. Si yo le dijera a usted que hay un abusador sexual y hay pruebas, Dios, y hay pruebas, un abusador de menores, y hay pruebas, ¿qué es lo justo? Independientemente de quién sea la persona, lo justo es que pague por lo que hizo. Eso es lo justo. La buena noticia es que Dios quiere reconciliarse con ese abusador por medio de su Hijo Jesucristo. Hay paz para con Dios. Por eso el llamado aquí es que seamos quien ruegue, como quien habla de parte de Dios, que le roguemos a las personas que se reconcilien con Dios. Que se reconcilien, y ese es el trabajo, el empleo nuestro y de Pablo hacia los Corintios. Dejen de andar distraídos y ruéguenle al mundo. Y tenemos que rogarle a las personas en el nombre de Dios, no en nombre nuestro. Es que nosotros somos embajadores, y un embajador no habla en nombre propio, habla en nombre de una nación, en representación de una Civitas Dei. ¿Y cuál es, como embajador, cuál es nuestro mensaje? Miren lo importante de un embajador. Un embajador puede tirarse un proceso de relación con las naciones circundantes, vecinas, si es tonto, si es imprudente. El embajador, que es usted y que soy yo, porque ese es el llamado que nos hace el Señor, es a ser embajadores de Él, no hablar de parte nuestra, sino hablar de parte de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Escúcheme por favor, hermano. ¿Cuál es el mensaje? Porque hay gente que dice, ay, yo predico el Evangelio, pero no estás predicando el mensaje que Dios como embajador te manda a predicar. A veces le decimos a la gente, uno cree que está predicando porque le dice a la gente, ay no, mira, Dios te ama y te quiere bendecir. Ese no es el mensaje del embajador. El mensaje es reconcíliense. Mire, usted lo está viendo, es re claro, hermanos. Ese es el mensaje, reconcíliense con Dios. Claro, la gente le va a decir a usted, ¿cómo así que reconcílieme? Yo cuando peleé, y ahí usted ya tiene el papayazo para exponerle el Evangelio.
El único vehículo posible para recuperar la relación de amistad con Dios que se rompió desde antes de nacer por el pecado será el arrepentimiento y venir a Cristo en fe. ¿Qué es reconciliación? Estoy en el punto 4, llamado a los cristianos bíblicos a ser embajadores de un mensaje: reconcíliense con Dios. ¿Qué es reconciliarse con Dios? Le dice, supone recobrar relaciones que estaban rotas. ¿De acuerdo? Es un acercamiento voluntario de las partes ante el conflicto. Dios hace su parte, envía a su Hijo. Ahora el hombre deberá, desde su responsabilidad, venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ejecutar el proceso de paz. Y aquí hay una pregunta, hermano en el Señor. ¿Cómo sabrán? Escucha esto, porque voy en el punto 4. Tú tienes un llamado, tú y yo. Hay un llamado aquí a ser embajadores. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabrá la gente de tu contexto que necesita reconciliarse si no hay quien les predique? ¿Cómo sabe tu familia si tú no eres embajador? Si tú no estás hablando el evangelio, si tú no ellos no tienen ni idea que tienen que reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. No hay quien cumpla su tarea de ser embajador de Dios. No sé, eso es una pregunta, porque puede que lo estés haciendo. Dios lo sabe, Dios y tú. ¿Cómo sabrán que están enemistados con el único Dios verdadero por causa del pecado? ¿Cómo lo van a saber si están entretenidos en euforias religiosas, en grupos ahí de casa que hacen todo menos abrir la escritura? ¿Cómo sabrán que necesitan reconciliarse con Dios? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Sabe cómo lo van a saber? Porque usted y yo les vamos a predicar. Porque usted y yo tenemos un llamado. Versículo 20 y 21. Mire el verso 21. Verso 21. El último. Al que no conoció, 20 y 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué le va a rogar usted y yo a la gente? Reconciliados con Dios. Anótelo en rojo. Al que no conoció pecado, este es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, el Padre, para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios. Es decir, el único que no pecó es Cristo Jesús. Él nunca pecó. Así la teología liberal o la teología de la liberación diga otra cosa. Incluso la teología católica y otras teologías completamente fuera de contexto bíblico. Cristo nunca pecó, hermanos. Lo estamos leyendo aquí. Él fue perfecto en todo porque fue semejante al Padre. Y el Padre nunca ha pecado porque Él es Dios. Santo, santo, santísimo. ¿Qué sucedió en la cruz, hermanos? Versículo 21. Al que nunca pecó, no conoció pecado, este es Cristo, por nosotros se hizo pecado. Es decir, Él levanta la mano y dice: yo, que soy justo, pago el pecado de ellos. Voy a la cruz. Y voluntariamente fue a la cruz. Mire, Cristo hubiese podido evadir la cruz, pero Él oró en su pasión, en su angustia, y le pidió al Padre: Señor, yo me quiero ir de acá, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente. ¿Por qué? Porque al ir a la cruz, en ese tránsito que duró unas horas importantes, hasta caída la tarde, Cristo, siendo justo, recibió la ira del Padre sobre Él. El castigo que nosotros, la raza humana, merecemos por nuestra condición de pecadores, Él, siendo justo, la recibió. Digo, yo la recibo en la cruz, para que aquel que crea en ello se reconcilie con el Padre. Por eso es necesario ser embajadores de
de Cristo, hermanos. Por eso hablamos en el nombre de Cristo y le contamos al mundo, no mentiras, iglesia, no psicología. Nosotros, los cristianos, hermanos, no somos entrenadores, coach de entretenimiento, no somos, hermanos, somos embajadores del reino de Cristo, con un mensaje: reconcíliense con Dios. ¿Para qué? Para que seamos hechos justicia delante de Él. ¿Sí nota cómo termina el desarrollo de la predicación? Qué importante. Pasar al aplicativo, hermanos, en este momento y concluir. Santa Gracia. La proclama gira en torno a varias preguntas que nos surgen del texto expuesto que resumimos, que ya hemos visto rápidamente, ¿no? A modo aplicativo, viendo la pantalla, hermano, usted delante de esto que acabamos de aprender, de estos 4 puntos, las 2 maneras de conocer a Cristo, la evidencia de conocerlo en el Espíritu, la obra de reconciliación que proviene de Dios y el llamado que se nos hace a nosotros los cristianos bíblicos, ya no miremos a Corinto, ahora vengamos para acá, Santa Gracia. En esto me vamos a dar 9 minutos, no más. Pero es nuestro aplicativo. ¿Qué nos quiere hablar Dios aquí a nosotros ya hoy? Pues en primera instancia yo le planteo a usted la siguiente pregunta en perspectiva al punto número 1. ¿Usted ha experimentado el nuevo nacimiento? Una pregunta muy importante. Entendiendo que hay 2 maneras de conocer a Cristo, la pregunta es: ¿usted conoce a Cristo en el Espíritu? ¿O usted es de los cristianos carnales, culturales? Eso es una respuesta que solo la tiene Dios y la tiene usted en su corazón. ¿Usted ha experimentado ese nuevo nacimiento? No es un nuevo comienzo. Miren, no estamos hablando de nuevos comienzos. Estamos hablando de nacer de nuevo. Nueva criatura en Cristo. ¿Ha experimentado usted la obra interna, el cambio interno efectuado por el Espíritu? Algunos de ustedes estarán diciendo, por la gracia de Dios, sí. Otros estarán dudando y otros dirán, no, honestamente, delante de Dios, pues yo sigo pensando igual que antes. Yo pienso es en plata, en viajar, en casarme, en vivir este mundo, porque comamos y bebamos que mañana moriremos. Epicureísta. Si esto es así, hermano, Dios te habla el día de hoy y te invita a que te reconcilies con Él. Reconcíliate con Dios. Y aquí yo voy a poner la praxis ya mismo del pasaje. Y yo le hablo como embajador del reino de Cristo. En palabras del Señor te digo amorosamente y tiernamente: si tú crees que la vida aquí es como la de la vaca, nacer, crecer, comer pasto y morir, venir al mundo a hacer dinero, a comprar, a obtener, a viajar y a morir, yo te digo respetuosa y amorosamente: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Si tú crees que el proyecto de vida y el propósito de la vida es desarrollarte económicamente, yo te invito a que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios. Se plantea una pregunta: ¿has experimentado ese cambio en el Espíritu? Ese nuevo nacimiento. Ahora, en segunda perspectiva, en función al punto número 2, se plantea la siguiente pregunta: ¿las cosas viejas de tu vida han pasado y todas son hechas nuevas? Honestamente, delante del Señor, ¿las cosas viejas pasaron? ¿Todo es hecho nuevo? ¿O no hay nada nuevo en tu vida y todo es igual? Porque si es así, hermano, si es así, si no hay nada nuevo en tu vida, es tiempo de arrepentimiento y de reconciliación. Volvemos
a invitar al arrepentimiento y a la reconciliación. Dejar atrás la práctica pecaminosa es la evidencia de conocerlo verdaderamente en espíritu y no en la carne. En tercera instancia, hermanos, pregunta aplicativa: ¿usted está tomando en serio el hecho de ser embajador de Dios? Esta nos habla ¿a quiénes? A cristianos bíblicos. Cristiano bíblico, verdadero hijo de Dios, por la gracia. ¿Usted y yo estamos tomando en serio el hecho de ser embajadores de Dios? Es decir, representamos a Cristo en este mundo de forma correcta como embajadores de su reino aquí en este Sukkot temporal, en este tabernáculo temporal. Hermanos, ¿sabe qué? A mí esto me angustia mucho, hermano, en Cristo. Yo pienso en el apóstol Pablo y en el contexto gentil de la ciudad de Corinto, pero también pienso en el aquí y en el ahora. Mire, hay verdaderos cristianos que hacen más publicidad a eventos terrenales. De verdad, a eventos terrenales, a eventos laborales, incluso a eventos paganos y de idolatría, o a eventos donde el placer de la carne se desborda, que al reino de Cristo. Y son verdaderos creyentes. Hay cristianos verdaderos que hacen más publicidad y le meten más corazón a eventos de orden terrenal que a este punto número 4 de ser ya ese llamado que tenemos como embajadores del reino de Cristo. Hay cristianos, hay creyentes que le meten más la ficha a impulsar eventos de orden materialista, ¿sabe? Hay creyentes que le meten más la ficha a hacer cosas de orden politiquero, placentero, de vanidad, que a la hora de hacer la obra de embajadores y decirle al mundo, como si Dios hablase por medio de sus bocas: reconcíliense con Dios. ¿Dónde están? Es la pregunta. ¿Dónde están las personas a las que les has hablado como embajador del reino de Cristo? Es una pregunta para ti, hermano en Cristo, de parte del Señor. ¿Dónde está la gente? Esa gente a la que tú le has predicado. ¿Dónde están? Alguno dirá: aquí están, pastor, mírelos. Gloria a Dios. Tienes discípulos, has hablado. Otro tendrá vergüenza y no hay nadie. Nunca le he predicado a nadie. Y sabe algo, hermano, yo veo en el pasaje 2 Corintios 5 que esto no es un pasaje para Pablo. Él no se está escribiendo para él mismo como pastor y apóstol. El ser embajador no es un llamado para el pastor, es un llamado para la iglesia local. El pastor es pastor, la iglesia evangeliza. Si la iglesia está vacía, no es culpa del pastor. Hay embajadores que no trabajan y le echan la culpa al presidente. Pero mío, si es que el presidente preside, usted es el embajador. Y si la iglesia está vacía, es probable que en alguna medida sea porque los embajadores no están cumpliendo su labor. A veces trabajan más los líderes de las sectas satánicas. Ellos sí trabajan de domingo a domingo. Trabajan más duro a veces que los embajadores del reino de Cristo. Por eso, Santa Gracia, esta es nuestra oportunidad como iglesia para, de verdad, amorosamente, hermanos, tiernamente, delante del Señor, reconocer que hay un encargo de Él hacia nosotros. En esta iglesia no se está evangelizando y Dios nos va a llamar a cuentas de ello. Incluso yo me atrevería a decir que hay algunos de ustedes que se han censurado a sí mismos. O sea, nadie les ha dicho que no prediquen. Ustedes mismos han dicho: no, yo como que yo no predico. ¿Por qué? Porque es que
Y de pronto es posible que me rechacen, y como no quiero experimentar emociones sensibles de rechazo, mejor yo no hablo. Y eso es pecado, hermanos. Nadie nos ha censurado, nosotros mismos nos hemos censurado porque no queremos que nos rechacen. Cuando Cristo dijo que vamos a ser rechazados. No, yo ya mejor no predico porque es que la gente ya se ponen bravos conmigo y me rechazan. Aquí no evangelizamos, Iglesia Santa Gracia. Y se hace necesario, hermanos amados, esta es la oportunidad para replantear nuestra vida delante de Dios, ordenar nuestras prioridades. Muchos de los que estamos acá necesitamos recordar que somos Santa Gracia y Santa Resistencia, ¿saben? En nuestros contextos somos Santa Resistencia, y la forma de hacer resistencia no es sino una, hermanos: ser embajadores del reino. No hay otra manera. Vivir como una antorcha encendida de resistencia en medio de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? La ausencia de luz, la luz de Cristo. Y aquí hay antorchas que se apagaron. Solitos se silenciaron, se dedicaron a vivir el mundo, a seguirle la corriente al príncipe de este mundo. Llegó la hora de encender nuestras antorchas apagadas que no alumbran a nadie, Iglesia. La resistencia inicia en ti. La proclama de hoy es a despertar en estas perspectivas. Mire, hay estrategias, Iglesia, ¿sabe? Yo les dije ahorita, y con esto voy a cerrar, hay gente que trabaja más para el diablo que la misma Iglesia. Y uno ve a gente muy talentosa, que no es creyente, haciendo cosas maravillosas para mantener el reino de las tinieblas en victoria. Un podcast, las redes sociales, la radio, qué herramienta tan poderosa. La tradición oral, es decir, hablar, el voz a voz, salir a las calles, Iglesia. Esas son estrategias. Alguna de esas nos servirá. Hay quien no se siente cómodo saliendo a la calle a hablar con desconocidos, pero es bueno en el voz a voz. Habrá quien sabrá de temas de radio, de podcast, de redes sociales. Hay otra estrategia, hermanos, para ser embajadores del reino de Cristo en torno al café. Esta es tremenda. En torno al café. Sentarse a tomar café con la gente y ser embajadores a la luz de un café. Centros de lectura, esa es otra estrategia, ¿saben? Centros de lectura. Yo no me quiero extender, pero yo me acuerdo cuando vivíamos en un barrio que se llama Parkway con mi esposa. Lo caminábamos mucho, todos los días salíamos a caminar y lo conocimos muy bien. ¿Te acuerdas, Lore? ¿Dónde estás? Ah, ok, es que la luz no me deja ver. Hermanos, había un café. ¿Eso qué era? Era como una librería de 3x2, hermano. Era un pedacito ahí de lugar donde había muchos libros con temáticas hostiles, de ideologías completamente contrarias a las escrituras. Pero nosotros quedábamos sorprendidos con mi esposa porque el tipo, la persona que lo dirigía, era re amable, re lindo, re bien. Todos los días hacía, sobre todo los viernes y los sábados, hacía una tertulia literaria, invitaba a compañeros de la universidad y vendían esa literatura y esos libros y la gente le llegaba. Yo le decía a mi esposa: Dios mío, mira la pasión que tiene esta gente. Y las camisetas las imprimían con sus ideologías
antidios. Hacían cines. Nosotros incluso estuvimos, no sé si estuvimos en algún momento escuchando, preguntando. Cineforos. La gente está metida siendo embajadora de las tinieblas. ¿Y la iglesia dónde está? Ocupada buscando el materialismo, ocupada en el entretenimiento de este mundo. O yo no sé dónde está la iglesia. Pero el centro de la predicación hoy es el punto número 4. Hay un llamado de Dios para ti. Ser embajador del reino de Cristo. Reconcíliense con Dios. Yo quisiera ver en Santa Gracia, hermanos, esta es la razón de esta iglesia. Yo quisiera ver en Santa Gracia, los quisiera ver a ustedes, que los coja la policía por predicar el evangelio. Yo quiero ir a sacarlos de allá. Yo quiero que usted me llame y me diga: pastor, me abrí una radio Resistencia y la gente nos está siguiendo, pero nos están poposeando la puerta, nos están persiguiendo. Mire, yo quiero esa iglesia en la que yo sueño. Yo sueño verlos a ustedes haciendo tertulias literarias, cineforos, en el nombre de Jesús, haciendo reino. Y le pido al Señor que le ayude y que nos ayude a hacer Santa Resistencia. Y me da tan duro, ya no quiero ni ver estados de WhatsApp, hermanos, porque me da tristeza ver cómo la pasan tan rico. Ustedes la pasan rico, hermanos, pero ni un alma para Cristo. Y usted se ríe, pero cuando el Señor lo llame a cuentas, no se va a reír. Mira, el Señor no te llama. Yo no le estoy diciendo, esta no es una teología de la tristeza, ni del existencialismo. Yo no le estoy diciendo que usted vino aquí a sufrir y que no disfrute la vida. Mire, no, hermano, uno en Cristo disfruta la vida. Pero el centro de 2 Corintios capítulo 5 tiene un propósito. Hermano, viva la vida, contemple al Señor, adore a Cristo, disfrute sus hijos, cuando pueda saque espacios de esparcimiento, pero haga obra de evangelista, hermano. Predique el evangelio. Pablo a los Corintios, Mauricio a Pradera, iglesia, Santa Gracia, somos la luz del mundo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Hagamos Santa Resistencia, esa es la razón de nuestra existencia como iglesia Santa Gracia. Así empezamos, hermanos. Esta iglesia empezó así, con esa carga, con dicha misión e intención. Esa es nuestra carga, iglesia. Llegar a los perdidos, a los enemistados, a los trabajados, a los cargados. No sea religioso, no sea mamón. No sea cansón, sea inteligente, sea estratégico, hermano, sea usted, porque Dios a usted le dio una esencia linda y propia, hermano. Pero sea embajador con su propia esencia. Llegue a quien hay que llegar. Presente a Cristo a nuestra gente, iglesia. Miren, nuestra gente colombiana adolece, padece, vive. Nuestra gente vive en la pobreza, en el desplazamiento. Miren, nuestra tierra lo necesita usted, hermano, en Cristo. Aquí hay mucha gente con necesidad, que viven en un engaño social, en un engaño satánico que asusta. Ese engaño social que se llama la cristiandad cultural. A ellos, a los cristianos culturales, iglesia, escucha por favor, hermano en Cristo, escucha. La razón de ser de esta iglesia, Santa Resistencia, Santa Gracia, es llegarle a los cristianos culturales. Mire, yo por muchos años fui un cristiano cultural. Como lo describe el versículo 15 al 16, de ese que creía conocer a Cristo, pero lo conocía en la carne. Cuando el Señor nos llama hace 8 años en el Espíritu, lo primero que queremos hacer con mi esposa es llegar a personas como estábamos nosotros, enredadas en una falsa concepción de Cristo.
en un falso conocimiento de Cristo. La razón de ser de santa gracia es ser luz para aquellos que están en la cristiandad cultural. A esos cristianos culturales es a los que les queremos llegar con mucho amor, con mucha sabiduría, con todas las estrategias. Yo aquí le presenté algunas. Usted verá, el Señor lo guíe y le ayude, hermano. Yo conocí una vez a un cristiano que el tipo antes de conocer a Cristo tenía tremendo, era narrador oral o cuentero, no stand-up comedy, era cuentero. Y cuando él viene a Cristo, continúa con su esencia predicando el Evangelio. Santificó sus cuentos. No como el legalista que dice, ya no voy a contar más cuentos. No, siguió siendo él, pero santificó su carnal manera de vivir. Y ahora lo sigue menos gente. ¿Y qué importa, hermano? Es que eso está escrito. Pero es que no se trata de tu ego, mi ego, y de tener likes. Mira, hermano, se trata de ser embajador del reino de Cristo. Yo podría quedarme aquí mucho más tiempo, hermano, pero yo voy a parar por cuestiones de tiempo, hermano. Ya hemos tomado la cena. Por esa razón, lo invito a que nos pongamos en pie.